Ahí estaba yo, en la puerta del aeropuerto, con mi maleta en la mano y la emoción de una niña pequeña. Acababa de pagar $80,000 por este viaje familiar navideño. Mi hijo Matías me había convencido diciéndome que sería perfecto para unirnos después de tantos años de distancia. Cecilia, mi nuera, había sonreído tanto cuando le conté sobre mi decisión de costear todo el viaje para la familia. Era mi regalo de Navidad, mi forma de demostrarles cuánto los amaba. Pero cuando llegué al mostrador junto a ellos, mi mundo se desplomó. Matías me miró con una frialdad que jamás había visto en sus ojos y dijo las palabras que cambiarían mi vida para siempre. No hay boleto para ti, mamá. Vete a casa. Me quedé ahí parada, sin entender. La gente pasaba a nuestro alrededor con sus equipajes, familias felices corriendo hacia sus vuelos, y yo inmóvil como una estatua. ¿Cómo que no hay boleto para mí?, logré susurrar. Cecilia evitaba mi mirada, jugando nerviosamente con su teléfono. Hubo un error con las reservas, mintió Matías sin el menor rastro de culpa en su voz. Solo tenemos boletos para nosotros y los niños. Tú tendrás que quedarte. Mis piernas comenzaron a temblar. $80,000. Yo había pagado $80,000 de mis ahorros, dinero que había guardado durante años trabajando como secretaria, dinero que representaba mi seguridad, mi tranquilidad para la vejez. Pero hijo, yo pagué todo este viaje, dije con la voz quebrada, sintiendo las miradas curiosas de otros pasajeros. ¿Cómo es posible que no haya boleto para mí? Matías suspiró con irritación, como si yo fuera una niña molesta haciendo preguntas innecesarias. Mamá, ya te expliqué. Fue un error del sistema. Nosotros no podemos hacer nada. El vuelo sale en 1 hora y no hay más asientos disponibles. Sus palabras eran como puñaladas. Cecilia finalmente levantó la vista y con una sonrisa falsa agregó: No te preocupes, Eugenia. La próxima vez podrás venir con nosotros. ¿La próxima vez? ¿Después de haber pagado este viaje completo y quedarme abandonada en el aeropuerto? Los niños, mis nietos, parecían confundidos. El pequeño se acercó a mí y preguntó: Abuela, ¿por qué no vienes con nosotros? Antes de que pudiera responder, Matías lo tomó de la mano bruscamente. Vamos, se nos hace tarde. Y así, sin más explicaciones, sin un abrazo de despedida, sin siquiera una disculpa sincera, se fueron. Los vi alejarse hacia la puerta de embarque con el equipaje que yo había ayudado a comprar, con la ropa nueva que había costeado para que lucieran bien en el viaje, con los boletos que salieron de mi cuenta bancaria. Me quedé sola en medio del aeropuerto, con mi maleta inútil y el corazón destrozado en 1000 pedazos. La humillación era insoportable. Otros pasajeros me miraban con curiosidad y lástima. Una señora mayor se acercó y me preguntó si me encontraba bien. No pude responder. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Mi hijo, logré decir entre sollozos. Mi hijo me dejó aquí. Ella me acompañó hasta una silla y me trajo un vaso de agua. ¿Cómo puede un hijo hacer esto a su madre?, me preguntaba una y otra vez. La bondad de esa extraña contrastaba dolorosamente con la crueldad de mi propia familia. Regresé a casa en taxi, llorando en silencio mientras el conductor me miraba por el espejo retrovisor con lástima. $80,000. Prácticamente todos mis ahorros se habían esfumado en un instante. Durante el trayecto, recordé cada detalle de cómo había llegado a esa situación. Matías había llegado a mi casa hace 2 meses, más cariñoso de lo usual. Me había hablado sobre lo importante que era la familia, sobre cómo los niños necesitaban crear recuerdos con su abuela. Mamá, sé que tienes dinero guardado. ¿Por qué no hacemos algo especial? Un viaje a Europa para toda la familia. Será increíble. Sus ojos brillaban con una emoción que creí genuina. Nunca tuvieron la intención de llevarme. Todo había sido una mentira elaborada, una estafa familiar que me había costado no solo mi dinero, sino mi dignidad y mi confianza. Esa noche, sentada en mi sala vacía, con el árbol de Navidad que había decorado pensando en nuestro regreso triunfal, me pregunté cómo había llegado a esto. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño capaz de traicionarme de esta manera tan cruel? La casa se sentía más silenciosa que nunca. Cada objeto me recordaba mi ingenuidad, mi desesperada necesidad de creer que todavía tenía una familia que me amaba. Durante 45 años construí mi vida con disciplina y dedicación.
Después de que mi esposo muriera cuando Matías tenía apenas 12 años, me convertí en el sostén único de nuestro hogar. Trabajé como secretaria en una empresa de contabilidad desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y por las noches daba clases particulares de mecanografía para ganar dinero extra. Cada peso que entraba a casa tenía un destino específico: comida, educación de Matías, renta, y si sobraba algo, lo guardaba religiosamente en mi cuenta de ahorros. Mi rutina era perfecta, predecible, tranquila. Me levantaba a las 5:30 cada mañana, preparaba el desayuno, alistaba a Matías para el colegio y salía corriendo para llegar puntual al trabajo. Durante años, mi vida giró completamente alrededor de mi hijo. Renuncié a salir con amigos, rechacé pretendientes, pospuse mis propios sueños. Todo por él. Matías es lo único que importa, me repetía cuando me sentía cansada o sola. Algún día él entenderá todo lo que sacrifiqué por su bienestar. Recuerdo con claridad meridiana el día que se graduó de la universidad. Yo estaba en primera fila, llorando de orgullo mientras él recibía su título de administración de empresas. Había pagado cada semestre con mis ahorros. Había trabajado dobles turnos durante 5 años para que él no tuviera que preocuparse por el dinero. Esa noche celebramos en un restaurante caro, uno de esos lugares elegantes donde nunca había puesto un pie. «Mamá, sin ti nada de esto hubiera sido posible», me dijo tomando mi mano. «Te prometo que ahora yo me haré cargo de ti. Nunca más tendrás que preocuparte por nada». Sus palabras sonaron como música celestial. Los primeros años después de su graduación fueron hermosos. Matías consiguió un buen empleo, se casó con Cecilia, una chica que parecía dulce y respetuosa. Yo pensé que finalmente tendría la familia grande que siempre había soñado. Cuando nacieron los niños, mis nietos, sentí que mi corazón se expandía de felicidad. Por fin podría ser la abuela consentidora que compraba regalos y cocinaba pasteles. Mi casa se llenó de risas los domingos cuando venían a visitarme. Cecilia siempre me trataba con cariño aparente. «Eugenia, usted es como una segunda madre para mí», me decía mientras me ayudaba a servir el almuerzo dominical. «Mis propios padres viven tan lejos que prácticamente usted es toda la familia que tengo aquí». Me emocionaba escuchar esas palabras. Después de tantos años de soledad, tener una nuera que me apreciara se sentía como una bendición del cielo. Incluso llegué a considerarla como la hija que nunca tuve. Durante las cenas familiares, Matías me contaba sobre sus proyectos en el trabajo, sobre sus ambiciones de crecer profesionalmente. «Mamá, estoy pensando en montar mi propio negocio», me comentó una vez mientras cortaba el asado que yo había preparado especialmente para él. «Solo necesito un poco de capital inicial. Nada del otro mundo». Yo asentía orgullosa, admirando su espíritu emprendedor. Mi hijo había crecido, se había convertido en un hombre responsable con metas claras. Los domingos se volvieron sagrados en mi calendario. Despertaba temprano para preparar la mesa con el mantel de encaje que había heredado de mi madre, sacaba la vajilla de porcelana que solo usaba en ocasiones especiales, y cocinaba durante horas los platos favoritos de todos. Sopa de lentejas para Matías, pollo al horno para Cecilia, y para los niños siempre tenía preparadas sus galletas preferidas. La casa se llenaba de aromas deliciosos y conversaciones animadas. «Abuela, ¿me cuentas otra vez la historia de cuando papá era pequeño?», me pedía mi nieta mientras se acurrucaba en mis brazos después del almuerzo. Yo le narraba anécdotas de la infancia de Matías, de sus travesuras, de cómo había sido un niño inteligente y cariñoso. Cecilia sonreía desde el sofá, aparentemente encantada con estas escenas familiares. «Qué suerte tienen mis hijos de tener una abuela tan amorosa», comentaba. Sus palabras me llenaban de satisfacción profunda. Mi rutina semanal incluía ir al mercado los miércoles para comprar todo lo necesario para el domingo familiar. Seleccionaba cuidadosamente las mejores frutas, la carne más fresca, los ingredientes perfectos para consentir a mi familia. El carnicero ya me conocía y siempre apartaba los mejores cortes cuando sabía que venía. «Doña Eugenia, aquí tiene el lomo que me pidió para su hijo», me decía con una sonrisa. Yo pagaba sin regatear, feliz de poder darles lo mejor. Las tardes las dedicaba a coser y tejer. Había hecho mantitas para cada uno de mis nietos cuando nacieron, suéteres para Matías y Cecilia durante los inviernos, y fundas decorativas para todos los muebles de mi casa. Mis manos siempre estaban ocupadas creando algo hermoso para mi familia. «Mamá, tienes un talento increíble»,
Me felicitaba Matías cuando le mostraba mis últimas creaciones. Deberías vender estas cosas. Pero yo no lo hacía por dinero, lo hacía por amor. Mi casa era mi orgullo. Pequeña pero impecable, cada rincón brillaba de limpieza. Las plantas del jardín florecían bajo mi cuidado constante, los muebles estaban siempre lustrados, y no había una sola mancha en las paredes pintadas de color crema. Su casa es una joya, me decían las vecinas cuando venían a tomar café. Y tenían razón. Había invertido años de esfuerzo en crear un hogar acogedor donde mi familia siempre se sintiera bienvenida. Los viernes por la noche, después del trabajo, me dedicaba a planear las actividades del fin de semana. Revisaba recetas en mis viejos libros de cocina, hacía listas de compras detalladas y pensaba en pequeñas sorpresas para mis nietos. A veces compraba libros de cuentos nuevos, otras veces ingredientes para hacer su postre favorito. Mi refrigerador siempre estaba lleno de sus bebidas preferidas, y en mi congelador nunca faltaba helado de chocolate. Durante los días laborales, en la oficina, mis compañeras siempre me preguntaban por Matías y su familia. ¿Cómo están tus nietos, Eugenia?, me decían mientras tomábamos café en el descanso. Yo sacaba mi cartera y les mostraba las fotografías más recientes, contándoles cada logro escolar, cada palabra nueva que habían aprendido, cada gracia que habían hecho. «Qué afortunada eres de tener una familia tan amorosa», comentaban. Y yo me sentía efectivamente afortunada. Mi cuenta de ahorros crecía lentamente, pero de manera constante. Cada mes apartaba religiosamente una cantidad fija, sin importar las tentaciones o gastos inesperados que pudieran surgir. Este dinero es para mi vejez, me decía a mí misma, para no ser una carga para Matías cuando ya no pueda trabajar. Nunca imaginé que ese dinero, fruto de tantos años de sacrificio y privaciones, terminaría siendo la herramienta de mi propia humillación. 2 semanas después del episodio del aeropuerto, mientras intentaba procesar mi dolor y mi incredulidad, decidí ir al banco para revisar mi cuenta. Necesitaba ver con mis propios ojos el daño financiero que había sufrido. La empleada, una joven amable que ya me conocía de años de visitas regulares, me entregó el estado de cuenta con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora Eugenia. ¿Cómo está usted?». Su cordialidad contrastaba brutalmente con el infierno emocional que yo estaba viviendo. Cuando miré los números en el papel, mi sangre se congeló. No solo habían desaparecido los $80,000 del supuesto viaje familiar. Había otras transacciones que no recordaba haber autorizado. Retiros de $5,000, $10,000, $15,000. Transferencias a cuentas que no reconocía. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. «Disculpe», le dije a la empleada con voz temblorosa, «¿puede explicarme estas transacciones? No recuerdo haber hecho estos retiros». La chica revisó la pantalla de su computadora con atención. «Señora, según nuestros registros, todas estas transacciones fueron autorizadas con su tarjeta y su firma. Mire, aquí están las copias de los comprobantes». Me mostró una serie de papeles donde efectivamente aparecía mi firma, pero algo se sentía extraño. La letra era similar a la mía, pero había pequeñas diferencias que solo yo podía notar. «¿Podría darme copias de todos estos documentos?», le pedí, tratando de mantener la calma. «Necesito revisarlos en casa con más detenimiento». Regresé a mi hogar con una carpeta llena de documentos bancarios y una sensación de náusea que no me abandonaba. Me senté en mi mesa del comedor, la misma donde había firmado tantos cheques para los gastos de Matías durante su universidad, y comencé a analizar cada papel. Las fechas de las transacciones coincidían con días en que Matías había venido a visitarme. Recordé vívidamente una ocasión en que él había llegado con una carpeta de documentos importantes que necesitaba que yo firmara. «Son papeles del seguro médico, mamá. Pura rutina», me había dicho. Yo, confiada como siempre, había firmado sin leer. Mi mente comenzó a conectar puntos que antes parecían inocentes. Las visitas cada vez más frecuentes de Matías durante los últimos meses. Su insistencia en que yo debería modernizar mis finanzas. Las veces que había tomado mi cartera para buscar una aspirina y la había devuelto minutos después. Las ocasiones en que Cecilia había insistido en ayudarme a organizar mis papeles importantes. «Eugenia, déjeme ayudarla a poner orden en estos documentos. Una persona de su edad no debería preocuparse por estas cosas complicadas», me había dicho con esa sonrisa dulce que ahora me parecía venenosa.
Recordé también las conversaciones aparentemente casuales sobre mi situación financiera. Mamá, ¿cuánto dinero tienes ahorrado? Solo por curiosidad, para saber si estás bien protegida en caso de emergencia, me había preguntado Matías durante una de nuestras cenas dominicales. Yo, orgullosa de mi disciplina financiera, le había contado exactamente cuánto había logrado ahorrar a lo largo de los años. Sus ojos habían brillado de una manera que en ese momento interpreté como admiración, pero ahora entendía que era codicia pura. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. Cecilia siempre encontraba excusas para quedarse sola en mi casa mientras yo salía a hacer mandados. No se preocupe, Eugenia, yo me quedo cuidando a los niños mientras usted va al mercado, me decía. Durante esas ausencias, ella tenía acceso completo a mis documentos personales, a mi escritorio, a todos mis papeles importantes. ¿Cuántas veces había fotografiado mi información bancaria? ¿Cuántas veces había practicado mi firma hasta perfeccionarla? Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías familiares buscando algún consuelo para mi corazón destrozado, encontré algo que me heló la sangre. En una foto del último cumpleaños de mi nieta, Cecilia aparecía en el fondo, y en sus manos se veía claramente mi chequera. Recordé ese día perfectamente. Yo había estado en la cocina preparando el pastel cuando ella se ofreció a organizar un poco la mesa del comedor. Ahora entendía qué clase de organización había estado haciendo. Decidí llamar a mi amiga Lucía, la única persona en quien podía confiar completamente. Lucía y yo habíamos trabajado juntas durante años, y ella conocía mejor que nadie mi situación familiar. Eugenia, siempre me pareció extraño que Matías y Cecilia fueran tan cariñosos contigo justo después de enterarse de tus ahorros, me dijo cuando le conté todo. Recuerdo que antes apenas te visitaban, y de repente se volvieron los hijos perfectos. Eso no es normal. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Durante años, Matías había mostrado poco interés en mi vida cotidiana. Las visitas eran esporádicas, las llamadas telefónicas eran breves y siempre con alguna excusa para colgar rápido. Pero en los últimos meses, desde que había mencionado mis ahorros, se había transformado en el hijo más atento del mundo. Llegaba con flores, me llevaba a cenar a restaurantes elegantes, me compraba regalos costosos que pagaba con mi propio dinero robado. Lucía, ¿tú crees que todo esto fue planeado desde el principio?, le pregunté con la voz quebrada. ¿Crees que el viaje familiar fue solo una excusa para sacarme la mayor cantidad posible de una sola vez? Mi amiga suspiró profundamente antes de responder. Eugenia, yo creo que llevan meses, tal vez años, robándote sistemáticamente. El viaje fue solo el golpe final, la estocada que te dejaría sin nada. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi casa como un alma en pena, viendo cada objeto con nuevos ojos. El televisor nuevo que Matías había instalado como regalo sorpresa el mes anterior. Los electrodomésticos que había reemplazado porque los tuyos estaban muy viejos, mamá. Incluso la reparación del techo que había pagado para que estuvieras más cómoda. Todo había salido de mi cuenta bancaria sin que yo lo supiera. Habían estado viviendo una vida de lujo a mis expensas mientras yo seguía llevando el mismo estilo de vida austero de siempre. Me dirigí a mi escritorio y saqué todas las facturas y recibos de los últimos 6 meses. Cada compra costosa que habían hecho, cada mejora en su casa, cada viaje de fin de semana que habían tomado, todo tenía sentido ahora. Habían estado financiando su estilo de vida con mi dinero robado. ¿Cómo pude ser tan ciega?, me pregunté en voz alta en la soledad de mi sala. ¿Cómo no me di cuenta de que me estaban usando? La respuesta era simple y desgarradora: porque los amaba. Porque confiaba en ellos completamente. Porque jamás imaginé que mi propio hijo, la persona por la cual había sacrificado toda mi vida, sería capaz de traicionarme de una manera tan calculada y cruel. El amor de madre me había cegado completamente ante las señales de alarma que ahora parecían tan obvias. Al revisar mi correo electrónico, encontré mensajes del banco que no había leído. Notificaciones sobre transacciones importantes que requerían mi atención. ¿Cómo no había visto estos avisos? Entonces recordé que Cecilia se había ofrecido a ayudarme con la tecnología y había configurado mi computadora para que los correos del banco fueran directamente a una carpeta especial. Para que no se preocupe con tantos mensajes aburridos, me había dicho. Ahora entendía que habían estado interceptando sistemáticamente cualquier comunicación que pudiera alertarme sobre sus actividades fraudulentas.
Durante las noches siguientes, cuando el silencio de mi casa se volvía ensordecedor, comencé a revivir cada momento de los últimos años bajo una nueva perspectiva. Cada conversación, cada gesto aparentemente cariñoso, cada muestra de afecto de Matías y Cecilia ahora se sentía como una mentira elaborada. Me quedaba despierta hasta altas horas, analizando señales que había ignorado, comportamientos que había justificado por amor maternal y actitudes que había malinterpretado como cariño genuino. ¿Será que mi hijo me había amado alguna vez realmente? ¿O todo había sido una actuación calculada? Esta pregunta me torturaba más que el dinero perdido. Recordé su infancia, cuando yo trabajaba dobles turnos para pagarle clases de inglés, de computación, de música. Recordé las noches en que me quedaba despierta ayudándolo con las tareas mientras mis ojos se cerraban de cansancio. ¿En qué momento ese niño que solía abrazarme y decirme te amo, mamá, se había transformado en el hombre frío que me había abandonado en el aeropuerto? Comencé a recordar situaciones específicas que ahora cobraban un significado siniestro. Hace 6 meses, Matías había llegado con una historia sobre problemas financieros en su trabajo. Mamá, la empresa está pasando por una crisis temporal. Es posible que me reduzcan el salario por unos meses, me había contado con expresión preocupada. Yo, siempre protectora, le había ofrecido inmediatamente ayuda económica. Hijo, yo tengo algunos ahorros. No te preocupes, podemos superarlo juntos. Su rostro se había iluminado, pero ahora entendía que no era de alivio, sino de satisfacción por lo fácil que había sido manipularme. Recordé también las veces que Cecilia había llegado con historias emotivas sobre gastos inesperados. Eugenia, el niño necesita un tratamiento dental especial que no cubre el seguro médico, me había dicho con lágrimas en los ojos. No sabemos cómo vamos a pagarlo. Por supuesto, yo había sacado mi chequera inmediatamente. Los nietos son lo más importante, le había dicho mientras firmaba un cheque por $5,000. Ahora me preguntaba si alguna vez había existido realmente ese tratamiento dental, o si había sido otra mentira para vaciar mi cuenta. La manipulación había sido tan sutil, tan gradual, que no me había dado cuenta de que estaba siendo drenada económicamente. Cada solicitud de ayuda venía acompañada de tanto cariño aparente, tantos abrazos, tantas palabras dulces, que yo me sentía afortunada de poder ayudar a mi familia. Eres la mejor madre del mundo, me decía Matías después de cada transferencia bancaria. No sé qué haríamos sin ti. Esas palabras que antes llenaban mi corazón de felicidad ahora sonaban como el veneno más cruel. Pensé en todos los sacrificios que había hecho durante mi vida por Matías. Las veces que había comido arroz con huevos durante semanas para poder pagarle libros nuevos. Las ocasiones en que había caminado kilómetros bajo la lluvia para ahorrar el dinero del transporte y poder comprarle los zapatos deportivos que tanto quería. Los inviernos en que había usado el mismo abrigo viejo para poder pagarle clases particulares. Todo ese amor, toda esa dedicación, ¿había significado tan poco para él? Recordé el día en que me había enfermado gravemente hace 3 años. Había tenido una neumonía que me mantuvo en cama durante 2 semanas. Matías había venido a visitarme una sola vez, y esa visita había durado apenas 20 minutos. Mamá, tengo mucho trabajo. Cecilia vendrá a cuidarte, me había dicho mientras salía apresuradamente. Cecilia efectivamente había venido, pero ahora me daba cuenta de que sus visitas coincidían con los días en que yo recibía cheques de pensión o tenía dinero en efectivo en casa. ¿Había estado robándome incluso mientras estaba enferma y vulnerable? La soledad de esas semanas de enfermedad contrastaba dolorosamente con la atención excesiva que me habían dado en los meses recientes. Cuando no tenía nada que ganar, yo era prácticamente invisible para ellos. Pero cuando necesitaban acceso a mi dinero, se convertían en la familia más amorosa del mundo. La hipocresía era tan descarada que me preguntaba cómo había podido ser tan ciega. Analicé también las conversaciones que habían tenido sobre mi futuro. En varias ocasiones, Cecilia había mencionado casualmente la posibilidad de que yo me mudara a una residencia para adultos mayores. Eugenia, hay lugares muy bonitos donde usted podría estar más acompañada, me había dicho mientras hojeaba folletos publicitarios que había traído por casualidad. Una persona de su edad necesita cuidados especiales. Yo siempre había rechazado la idea, diciendo que me sentía perfectamente capaz de cuidar mi propia casa. Pero ahora entendía que ellos habían estado planeando deshacerse de mí una vez que hubieran agotado mis recursos financieros.
Durante una de esas conversaciones sobre residencias, Matías había comentado: «Mamá, sería más fácil para nosotros visitarte si estuvieras en un lugar central». ¿Visitarme? Si en los últimos años las visitas habían sido cada vez más espaciadas, excepto cuando necesitaban algo de mí. La ironía era cruel. Querían internarme en una residencia para visitarme más, cuando en realidad solo me visitaban para robarme. Comencé a entender también por qué habían sido tan insistentes en que les diera una llave extra de mi casa. «Es por seguridad, mamá», me había dicho Matías. «Si te pasa algo, necesitamos poder entrar rápidamente». Yo, conmovida por su aparente preocupación, les había dado no solo una llave, sino también las combinaciones de mi caja fuerte y los códigos de mi sistema de alarma. Prácticamente les había entregado acceso total a mi vida y mis pertenencias. Recordé las veces que había llegado a casa y había encontrado pequeños detalles fuera de lugar. Papeles ligeramente movidos de su posición original, cajones que no recordaba haber abierto, documentos que parecían haber sido revisados. En ese momento lo atribuía a mi edad, pensando que tal vez mi memoria me estaba fallando. Pero ahora sabía que ellos habían estado registrando mi casa sistemáticamente, buscando información financiera, documentos importantes, cualquier cosa que pudieran usar en mi contra. La planificación había sido meticulosa. Habían estudiado mis hábitos, mis horarios, mis rutinas. Sabían exactamente cuándo estaba fuera de casa, cuándo recibía ingresos, cuándo tenía dinero disponible. Habían convertido mi amor maternal en su arma más poderosa, usando mi necesidad de sentirme útil y querida como la herramienta perfecta para manipularme. ¿Pero hasta dónde llegaba esta traición? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Comencé a sospechar que la decisión de Matías de casarse con Cecilia también había sido estratégica. Ella había aparecido en nuestras vidas justo cuando yo había comenzado a hablar más abiertamente sobre mis ahorros para la jubilación. ¿Había sido una coincidencia, o Matías había buscado específicamente una cómplice para su plan de robarme? Recordé la primera vez que conocí a Cecilia. Había sido encantadora, pero también muy curiosa sobre mi situación financiera. Sus preguntas habían parecido inocentes en ese momento. «Eugenia, ¿usted trabajó toda su vida en el mismo lugar? ¡Qué estabilidad tan admirable! Seguramente logró ahorrar mucho dinero». Yo, orgullosa de mi disciplina financiera, había compartido detalles sobre mi situación económica que ahora entendía habían sido información valiosa para sus planes futuros. La traición se sentía como capas y capas de mentiras que se iban revelando una tras otra. Cada recuerdo que revisaba mostraba una nueva dimensión de su engaño. No solo me habían robado dinero, me habían robado años de felicidad genuina, porque cada momento de alegría familiar que había vivido había sido construido sobre mentiras. Las sonrisas, los abrazos, las palabras de cariño, todo había sido teatro destinado a mantenerme vulnerable y confiada mientras me despojaban de todo lo que había trabajado para conseguir. Al cuarto día de mi descubrimiento, tomé la decisión más difícil de mi vida: fingir que no sabía nada mientras investigaba en secreto. Si Matías y Cecilia habían sido capaces de actuar durante tanto tiempo, yo también podría hacerlo. Me levanté esa mañana con una determinación que no había sentido en años. No iba a ser la víctima indefensa que ellos creían que era. Iba a descubrir exactamente qué habían hecho y cómo podía recuperar mi dinero y mi dignidad. Primero, necesitaba aliados. Llamé a mi amiga Lucía y le pedí que me acompañara al banco. «Necesito tu apoyo moral», le dije, «pero también necesito un testigo de todo lo que vamos a descubrir». Lucía, que había trabajado durante años en el área administrativa de una empresa, entendía perfectamente los procedimientos bancarios y legales. «Eugenia, vamos a llegar hasta el fondo de esto», me prometió con una determinación que me dio fuerzas. En el banco, solicité hablar con el gerente. Le expliqué mi situación con todo detalle, mostrándole las discrepancias que había encontrado en mis estados de cuenta. El hombre, un señor de mediana edad con experiencia en casos similares, revisó mis documentos con atención profesional. «Señora Eugenia, definitivamente hay irregularidades aquí. Vamos a iniciar una investigación interna y le sugiero que también considere hacer una denuncia legal». Sus palabras me confirmaron que no estaba loca, que efectivamente había sido víctima de fraude. El gerente me explicó que necesitaríamos analizar las grabaciones de seguridad de las fechas en que se realizaron las transacciones sospechosas. Si alguien más usó su información para hacer retiros, las cámaras lo habrán registrado, me aseguró.
También me sugirió que solicitara una auditoría completa de mi cuenta de los últimos 2 años. Es un proceso que puede tomar algunas semanas, pero nos dará un panorama completo de todas las transacciones irregulares. Mientras esperábamos los resultados de la investigación bancaria, decidí que necesitaba más evidencias. Esa tarde, llamé a Enrique, mi abogado de confianza. Enrique había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 15 años. La compra de mi casa, mi testamento, los seguros de vida. Era un hombre íntegro que conocía perfectamente mi situación financiera. Eugenia, esto que me cuentas es muy grave, me dijo después de escuchar todo el relato. Vamos a necesitar documentar cada transacción irregular y recopilar todas las pruebas posibles. Enrique me explicó que el fraude financiero contra personas mayores era más común de lo que yo imaginaba, especialmente cuando los perpetradores eran familiares cercanos. Los ancianos son vulnerables porque confían en sus hijos y nietos, me explicó. Los estafadores familiares saben exactamente cómo manipular esas emociones. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron claridad sobre lo que realmente había pasado. Mi abogado me sugirió que instalara una grabadora en mi teléfono para registrar cualquier conversación futura con Matías y Cecilia. Si intentan contactarla o si regresan del viaje, necesitamos documentar todo lo que digan, me advirtió. Sus propias palabras podrían ser la evidencia más poderosa que tengamos. La idea de grabar a mi propio hijo me revolvía el estómago, pero sabía que era necesario para protegerme. Durante los días siguientes, me convertí en una detective de mi propia vida. Revisé cada cajón, cada archivo, cada documento que tenía en mi casa. Encontré cosas que me helaron la sangre. Había copias de documentos bancarios con firmas que definitivamente no eran mías, pero que se parecían lo suficiente como para pasar desapercibidas. Había facturas de compras costosas que yo supuestamente había hecho, pero que no recordaba en absoluto. En mi escritorio encontré un sobre que no recordaba haber puesto ahí. Adentro había fotografías de mi tarjeta de crédito, por ambos lados, incluyendo el código de seguridad. Las fotos habían sido tomadas con teléfono celular, probablemente durante una de las visitas dominicales cuando yo estaba distraída en la cocina. La evidencia era tan clara, tan descarada, que no podía creer mi propia ingenuidad. Revisé también mi computadora y encontré que mi contraseña del banco había sido cambiada recientemente. Cuando llamé para verificar, me dijeron que la modificación se había hecho desde mi propia computadora, pero en una fecha en que yo no había estado en casa. Cecilia tenía acceso a mi casa esos días, porque yo le había dado las llaves para que regara las plantas mientras estaba en el hospital para unos análisis de rutina. Lucía me ayudó a revisar mis recibos telefónicos de los últimos meses. Descubrimos llamadas a números que no reconocía, llamadas que habían sido hechas desde mi teléfono mientras yo no estaba en casa. Cuando investigamos esos números, descubrimos que pertenecían a empresas de préstamos rápidos y casas de empeño. ¿Habían estado usando mi identidad para obtener créditos adicionales? La investigación se volvió más compleja cuando Enrique descubrió que habían intentado cambiar el beneficiario de mi seguro de vida. Los documentos estaban en proceso, pero afortunadamente no habían sido completados antes de que yo descubriera el fraude. Eugenia, si esto hubiera prosperado, usted hubiera perdido el control total sobre sus beneficios, me explicó mi abogado. Estaban planeando algo mucho más grande que simplemente robarle dinero de su cuenta corriente. Enrique también descubrió que habían estado pagando servicios caros a mi nombre sin mi conocimiento. Suscripciones a canales premium de televisión, planes de telefonía celular para múltiples líneas, incluso un préstamo para automóvil que aparecía vinculado a mi información crediticia. Han estado viviendo completamente a sus expensas durante mucho más tiempo del que usted sospecha, me informó. Durante una de mis visitas al banco para revisar más documentos, la empleada que siempre me había atendido me confesó algo inquietante. Señora Eugenia, su hijo venía frecuentemente a hacer transacciones en su nombre. Siempre traía documentos que parecían estar en orden, y decía que usted lo había enviado porque tenía problemas de salud. La chica parecía genuinamente preocupada. Nosotros nunca sospechamos nada porque él conocía todos sus datos personales y tenía copias de sus documentos de identidad. Esta revelación me destrozó emocionalmente, pero también me dio más evidencias. Matías había estado visitando el banco regularmente, haciéndose pasar por mi representante autorizado. Había inventado historias sobre mi supuesta mala salud para justificar por qué yo no podía ir personalmente.
La empleada me mostró registros de al menos 12 visitas en los últimos 6 meses, cada una resultando en retiros significativos. Decidí también investigar sus propias finanzas. Con la ayuda de Enrique, descubrimos que Matías y Cecilia habían hecho compras importantes en los últimos meses que no coincidían con sus ingresos declarados. Un automóvil nuevo, renovaciones costosas en su casa, un viaje a Europa el mes anterior al supuesto viaje familiar. Todo pagado con dinero que no podían justificar legalmente. La evidencia más devastadora llegó cuando Enrique consiguió acceso a algunos de sus registros financieros a través de la investigación legal. Habían abierto cuentas bancarias usando mi información como aval, habían solicitado tarjetas de crédito a mi nombre, y habían estado transfiriendo dinero sistemáticamente desde mis cuentas hacia las suyas. El fraude no había comenzado con el viaje navideño. Ese había sido simplemente el golpe final de una operación que llevaba más de 2 años en ejecución. Durante las noches, mientras recopilaba toda esta información, me sentía como si estuviera despertando de una pesadilla que había durado años. Cada nueva evidencia que encontraba me mostraba lo ciega que había estado, pero también me daba más determinación para luchar. Ya no era solo una anciana indefensa que había sido engañada, me estaba convirtiendo en una mujer que iba a pelear por justicia. La fase de investigación silenciosa me estaba empoderando de una manera que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Matías y Cecilia creían que me habían dejado destruida y abandonada, pero en realidad me habían liberado de las ilusiones que me mantenían vulnerable. Ahora podía ver la realidad con claridad cristalina, y estaba preparándome para el contraataque. El 5.º día de mi investigación silenciosa, mientras revisaba los últimos documentos que Enrique me había traído, recibí una llamada que cambiaría completamente el curso de mi plan. Era de una mujer llamada Elena, que se identificó como investigadora de seguros. Señora Eugenia, hemos estado investigando algunas irregularidades en su póliza de seguro de vida, y necesitamos hablar con usted urgentemente, me dijo con voz profesional pero preocupada. Elena me explicó que alguien había intentado hacer cambios significativos en mi póliza sin mi conocimiento. Según nuestros registros, su hijo Matías presentó documentos alegando que usted tiene problemas de demencia y que él necesita poder legal para manejar sus asuntos, me informó. También solicitó ser nombrado como único beneficiario, reemplazando la distribución que usted había establecido previamente. Mis manos comenzaron a temblar mientras escuchaba estas palabras. Afortunadamente, continuó Elena, nuestro protocolo requiere verificación directa con el asegurado antes de hacer cambios tan drásticos. Por eso la estamos llamando. Le expliqué brevemente mi situación, y ella me pidió que fuéramos a su oficina inmediatamente. Señora Eugenia, esto es muy serio. Si estos documentos hubieran sido procesados, usted habría perdido completamente el control sobre su póliza de seguros. En la oficina de Elena, me mostraron copias de los documentos que Matías había presentado. Había un reporte médico falso que alegaba que yo sufría de demencia avanzada, firmado por un doctor que yo nunca había visitado. Había documentos legales falsificados que supuestamente me otorgaban incapacidad mental. Y lo más perturbador de todo, había una carta supuestamente escrita por mí, pidiendo que Matías tomara control total de mis finanzas debido a mi deterioro mental progresivo. ¿Usted escribió esta carta?, me preguntó Elena mostrándome el documento. La letra era una imitación casi perfecta de la mía, pero había pequeños detalles que la delataban como falsificación. Jamás escribí eso, le aseguré. Y definitivamente no tengo demencia ni ningún deterioro mental. Elena asintió y me explicó que conservaríamos todos estos documentos como evidencia del fraude. Pero Elena tenía más información perturbadora para compartir. Señora Eugenia, su caso no es aislado. En los últimos 6 meses, hemos recibido 3 casos similares donde familiares intentan obtener control sobre pólizas de seguros usando documentos médicos falsificados. Me mostró un archivo que contenía casos parecidos al mío. En todos estos casos, los perpetradores siguieron el mismo patrón. Primero drenaron las cuentas bancarias, luego intentaron obtener control sobre los seguros de vida. La revelación más impactante llegó cuando Elena me contó sobre una investigación más amplia que estaban conduciendo. Creemos que existe una red organizada que se especializa en este tipo de fraude contra personas mayores, me explicó. Su nuera, Cecilia, aparece en otros 2 casos que estamos investigando. Parece que ella ha estado involucrada en esquemas similares con otras familias.
Esta información me dejó completamente atónita. ¿Cecilia había hecho esto antes? ¿Con otras familias? ¿Matías sabía sobre sus actividades previas? ¿O él también había sido manipulado por ella? Elena me mostró fotografías de vigilancia donde se veía a Cecilia entrando a oficinas de seguros con documentos, acompañada de hombres mayores que no eran Matías. En estos casos, ella se presentaba como nuera preocupada de hombres viudos que supuestamente necesitaban ayuda para manejar sus finanzas. ¿Está diciendo que mi nuera es una estafadora profesional?, pregunté tratando de procesar esta información abrumadora. Eso es exactamente lo que estamos investigando, confirmó Elena. Y basándonos en los patrones que hemos observado, creemos que su matrimonio con Matías podría haber sido parte de una estrategia a largo plazo para acceder a su dinero. Elena me explicó que necesitarían mi cooperación para tender una trampa cuando Matías y Cecilia regresaran de su viaje. Si logramos que admitan sus intenciones o que intenten proceder con más documentos fraudulentos, tendremos evidencia suficiente para procesar a toda la red, me dijo. ¿Estaría dispuesta a ayudarnos? Por supuesto que acepté. Ya no era solo mi dinero lo que estaba en juego, otras personas mayores estaban siendo victimizadas por la misma red. Durante los días siguientes, Elena y su equipo me entrenaron sobre cómo actuar cuando Matías y Cecilia regresaran. Me enseñaron a usar un dispositivo de grabación oculto y me dieron un teléfono especial que podía activar una señal de emergencia si me sentía en peligro. Su seguridad es nuestra prioridad, me aseguró Elena. Tendremos agentes posicionados cerca de su casa en todo momento. Mientras tanto, seguí recopilando evidencia con la ayuda de Enrique y Lucía. Descubrimos que Cecilia había estado usando múltiples identidades falsas para abrir cuentas bancarias. Tenía al menos 3 tarjetas de identificación diferentes, todas con su fotografía pero con nombres distintos. ¿Cuánto tiempo llevaba operando de esta manera? ¿Cuántas familias había destruido antes que la mía? Enrique también descubrió que el apartamento donde supuestamente vivían Matías y Cecilia estaba rentado bajo uno de los nombres falsos de ella. Eugenia, es posible que ni siquiera estén legalmente casados, me informó. No encontramos registro de matrimonio bajo sus nombres reales. Esta revelación añadió otra capa de traición a la situación. ¿Mis nietos eran realmente mis nietos? ¿O eso también era parte de la mentira? Durante una de nuestras reuniones de planificación, Elena me contó más detalles sobre los otros casos. Una de las víctimas anteriores era un viudo de 75 años que perdió más de $200,000 antes de que pudiéramos intervenir, me relató. Cecilia se había hecho pasar por su nuera durante casi 3 años. El hombre murió de un ataque cardíaco cuando se enteró de la verdad. Sus palabras me hicieron realizar que yo había tenido suerte de descubrir el fraude cuando lo hice. La investigación también reveló que Matías y Cecilia habían estado planeando mi accidente una vez que hubieran agotado todos mis recursos. Elena me mostró mensajes de texto interceptados donde discutían la posibilidad de que yo sufriera una caída o tuviera problemas de salud que requirieran hospitalización permanente. Señora Eugenia, estos mensajes sugieren que su vida podría haber estado en peligro real, me advirtió. Esta revelación me aterrorizó más que la pérdida del dinero. ¿Realmente habrían sido capaces de hacerme daño físico? ¿O matarme? Los mensajes que Elena me mostró eran tan fríos, tan calculadores, que me costaba creer que mi propio hijo hubiera participado en escribirlos. Cuando la vieja esté fuera del camino, podremos vender la casa y desaparecer, decía uno de los mensajes atribuidos a Matías. Elena me explicó que la red funcionaba con un sistema muy organizado. Cecilia identifica objetivos potenciales, personas mayores con dinero pero sin mucha familia. Luego se acerca a hijos o familiares que puedan ser manipulados o corrompidos. En algunos casos, los familiares son cómplices voluntarios. En otros, son víctimas secundarias que también están siendo manipulados. ¿En qué categoría estaba Matías? ¿Era un criminal o otra víctima? La respuesta llegó cuando Elena me mostró registros financieros que habían obtenido a través de la investigación legal. Matías había estado recibiendo pagos regulares de Cecilia mucho antes de que comenzara el fraude contra mí. Estos pagos datan de hace 5 años, me informó Elena. Su hijo ha estado en la nómina de esta operación criminal desde mucho antes de que ellos intensificaran sus actividades contra usted. Durante nuestras sesiones de preparación, conocí a otras víctimas de la misma red. Había un hombre de 80 años que había perdido su casa y todos sus ahorros.
Una mujer de 72 años que había sido internada en un asilo contra su voluntad mientras vaciaban sus cuentas. Escuchar sus historias me llenó de una furia que nunca había experimentado antes. No era solo lo que me habían hecho a mí, era parte de un patrón sistemático de abuso contra personas mayores. Elena me preparó para diferentes escenarios que podrían desarrollarse cuando Matías y Cecilia regresaran. Es posible que intenten acelerar sus planes cuando se den cuenta de que usted está investigando, me advirtió. Podrían tratar de forzarla a firmar documentos, o incluso amenazarla físicamente. Por eso es crucial que mantenga la calma y siga el protocolo que hemos establecido. También me entrenaron sobre cómo obtener confesiones grabadas sin despertar sospechas. La clave está en hacer las preguntas correctas de manera casual, me explicó un especialista en interrogatorios. Deje que ellos se incriminen solos. La gente culpable tiende a sobreexplicar cuando se sienten acorralados. El día antes de que Matías y Cecilia regresaran de su viaje, Elena me aseguró que todo estaba listo para la operación. Señora Eugenia, usted ha sido increíblemente valiente durante todo este proceso, me dijo. Mañana vamos a cerrar esta red criminal de una vez por todas, y usted va a recuperar no solo su dinero, sino también su dignidad y su paz mental. 3 semanas después del episodio del aeropuerto, escuché el ruido familiar del auto de Matías estacionándose frente a mi casa. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente, pero esta vez no era de emoción por verlos, sino de nerviosismo por lo que estaba a punto de suceder. Durante estas semanas de investigación, había descubierto mucho más de lo que jamás imaginé posible. Ahora tenía todas las cartas en mis manos, y ellos no tenían idea de lo que los esperaba. Me asomé discretamente por la ventana y los vi bajando del automóvil con sus maletas, bronceados y relajados después de su viaje europeo pagado con mi dinero robado. Cecilia llevaba un vestido verde nuevo que probablemente había comprado en París, y Matías tenía puesta una chaqueta de cuero que jamás había visto antes. Los niños corrían hacia la puerta principal con emoción, cargando bolsas llenas de souvenirs que habían comprado con mi dinero. La ironía era tan cruel que casi me hizo vomitar. Respiré profundamente y activé el dispositivo de grabación que Elena me había dado. El plan era simple pero efectivo: actuar como la anciana confundida y dolida que ellos esperaban encontrar, mientras los guiaba sutilmente hacia confesiones incriminatorias. Elena y su equipo estaban posicionados en vehículos cercanos, listos para intervenir si la situación se volvía peligrosa. Abrí la puerta con una expresión de dolor y confusión que había practicado frente al espejo durante días. Matías, Cecilia, dije con voz temblorosa, pensé que nunca los volvería a ver. Los niños corrieron hacia mí para abrazarme, y por un momento mi corazón se ablandó. Ellos eran inocentes en todo esto, víctimas de los adultos que deberían protegerlos. Hola mamá, dijo Matías con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. ¿Cómo has estado? Esperamos que no hayas estado muy sola. Su preocupación fingida me revolvió el estómago, pero mantuve mi actuación. He estado confundida, respondí con voz quebrada. Han pasado cosas extrañas desde que se fueron. Cecilia se acercó y me tomó del brazo con esa familiaridad falsa que ahora reconocía como manipulación pura. ¿Qué tipo de cosas extrañas, Eugenia?, preguntó con voz melosa. Espero que no hayas tenido problemas con los vecinos curiosos. Ya sabes cómo es la gente cuando ve a una señora mayor viviendo sola. No, no son los vecinos, dije dejando que mi voz sonara más frágil. Es mi dinero. No entiendo qué está pasando con mi dinero. Vi cómo Matías y Cecilia intercambiaron una mirada rápida, apenas perceptible, pero yo estaba observando cada microexpresión en sus rostros. ¿Tu dinero?, preguntó Matías con tono condescendiente. Mamá, ya hablamos sobre esto antes del viaje. A veces la edad nos hace olvidar cosas o confundir los números. ¿Has estado revisando tu cuenta bancaria otra vez? Su actitud paternalista me encendió de rabia por dentro, pero mantuve mi fachada vulnerable. Sí, fui al banco, admití con voz temblorosa. Y no entiendo por qué hay tantos retiros que no recuerdo haber hecho. La empleada me mostró documentos con mi firma, pero yo no recuerdo haber firmado nada de eso. Estaba plantando las semillas para que ellos se sintieran obligados a explicar las transacciones fraudulentas. Cecilia se sentó a mi lado en el sofá y tomó mis manos con falsa compasión. Eugenia, querida, esto es exactamente lo que hemos estado discutiendo Matías y yo.
Estamos preocupados por tu memoria. Has estado haciendo cosas y luego no las recuerdas. Sus palabras eran como veneno envuelto en miel. ¿Cosas como qué?, pregunté fingiendo confusión genuina. Esta era la pregunta clave que Elena me había enseñado a hacer. Los criminales siempre necesitan justificar sus mentiras con más mentiras, y cada explicación falsa los hundiría más profundo. Matías se aclaró la garganta y se sentó en la silla frente a mí. Mamá, el mes pasado nos llamaste llorando porque necesitabas dinero urgentemente para una emergencia médica. Nos pediste que fuéramos al banco contigo para hacer retiros. ¿No lo recuerdas? Su capacidad para mentir con tanta naturalidad me sorprendió, incluso después de todo lo que había descubierto. ¿Una emergencia médica?, repetí con genuina confusión, porque efectivamente no recordaba nada de eso. ¿De qué tipo? ¿Cuándo fue eso? Vi cómo Cecilia le hacía una seña casi imperceptible a Matías, como diciéndole que continuara con la mentira. Fue cuando tuviste esos dolores en el pecho, intervino Cecilia con una actuación convincente. Estabas tan asustada que insististe en que necesitabas sacar dinero para pagar tratamientos privados porque no confiabas en el seguro médico. Nosotros tratamos de tranquilizarte, pero tú insististe. Su habilidad para crear historias detalladas sobre eventos que nunca habían ocurrido era aterradora. Además, añadió Matías, has estado hablando sobre regalar dinero a organizaciones benéficas. El mes pasado donaste $15,000 a una fundación para niños. Tampoco recuerdas eso. Otra mentira elaborada para justificar el dinero que habían robado. Me quedé en silencio por un momento, fingiendo que estaba tratando de recordar estos eventos ficticios. En realidad, estaba grabando cada palabra de sus mentiras. No recuerdo nada de eso, dije finalmente con voz preocupada. Están diciendo que estoy perdiendo la memoria. No queremos asustarte, mamá, dijo Matías con falsa gentileza, pero sí estamos preocupados. Por eso pensamos que tal vez sería bueno que alguien te ayude a manejar tus finanzas. Solo temporalmente, hasta que te sientas mejor. Ahí estaba, la propuesta que Elena había predicho que harían. ¿Alguien como quién?, pregunté con voz pequeña. Bueno, yo soy tu hijo, respondió Matías como si fuera la cosa más natural del mundo. Podría hacerme cargo de tus cuentas bancarias, asegurarme de que no hagas transacciones que después no recuerdas. Sería más seguro para ti. Cecilia asintió vigorosamente. Es por tu propio bien, Eugenia. Las personas de tu edad son objetivos frecuentes de estafadores. Si Matías maneja tu dinero, nadie podrá aprovecharse de ti. La ironía de que los verdaderos estafadores me estuvieran advirtiendo sobre estafadores era tan absurda que casi me río. Pero si ustedes manejan mi dinero, dije con voz temblorosa, ¿cómo voy a saber que no se están aprovechando de mí? Era una pregunta directa diseñada para provocar reacciones defensivas que los incriminarían aún más. Matías se puso de pie abruptamente, claramente molesto por mi pregunta. ¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así?, dijo con indignación fingida. Soy tu hijo. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido para cuidarte y protegerte. ¿Realmente crees que te robaría? Su actuación era convincente, pero yo conocía la verdad. No, por supuesto que no, me apresuré a decir, retrocediendo ante su agresividad. Es solo que estoy confundida. No entiendo qué está pasando conmigo. Volví a asumir el papel de anciana vulnerable para calmar su ira. Cecilia intervino con voz suave pero firme. Eugenia, creo que deberíamos llevarte a ver a un doctor. Un especialista en memoria. Para que puedas tener paz mental sobre tu condición. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Elena me había advertido que intentarían obtener un diagnóstico médico falso para justificar tomar control legal sobre mis finanzas. Ya tengo doctor, protesté débilmente. El doctor Ramírez me ha atendido durante años y siempre dice que estoy bien. Pero mamá, insistió Matías, el doctor Ramírez es médico general. Necesitas ver a un especialista, alguien que entienda específicamente sobre problemas de memoria en personas mayores. De hecho, añadió Cecilia con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, ya hemos investigado algunos especialistas excelentes. Hay un doctor que viene muy recomendado, y podríamos conseguir una cita para la próxima semana. Estaba segura de que este especialista era parte de su red criminal,
alguien que proporcionaría el diagnóstico falso que necesitaban. En ese momento, fingí que me sentía abrumada y comencé a llorar suavemente. No quiero ir a doctores extraños, dije entre sollozos. Tengo miedo de lo que puedan encontrar. ¿Y si realmente estoy perdiendo la cabeza? Mis lágrimas eran reales, pero no por las razones que ellos pensaban. Lloraba por la traición, por la pérdida de la familia que creía tener. Matías se sentó a mi lado y me abrazó, y por un momento terrible, mi corazón maternal se ablandó ante su contacto. Pero entonces recordé todas las evidencias que había recopilado, todos los documentos falsificados, todos los robos sistemáticos. Este abrazo era solo otra herramienta de manipulación. No llores, mamá, me susurró al oído. Vamos a cuidarte. Nunca tienes que preocuparte por nada mientras yo esté aquí. Sus palabras sonaban hermosas, pero yo sabía que eran mentiras. Elena había predicho exactamente este momento, el momento en que me ofrecerían protección mientras me despojaban del último vestigio de independencia. Está bien, dije secándome las lágrimas y fingiendo resignación. Si ustedes creen que es lo mejor para mí, confío en su juicio. Vi cómo se relajaron inmediatamente al escuchar mi aparente sumisión. Cecilia incluso sonrió con lo que parecía ser alivio genuino. Eres muy sabia, Eugenia. Tomar esta decisión ahora te va a ahorrar muchos problemas en el futuro. Matías se levantó del sofá con energía renovada. Perfecto, mamá. Mañana mismo podemos ir al banco y hacer los arreglos necesarios para transferir el control de tus cuentas. También programaremos la cita con el especialista para que tengas paz mental sobre tu condición. La velocidad con la que querían proceder confirmaba mis sospechas. Necesitaban actuar rápido antes de que yo cambiara de opinión o descubriera más sobre sus actividades. ¿Tan pronto?, pregunté con voz temblorosa. ¿No deberíamos pensarlo un poco más? No, mamá, respondió Cecilia con firmeza. Mientras más tiempo pasemos sin tomar medidas, más vulnerable estarás. Ya has perdido bastante dinero sin darte cuenta. No podemos permitir que eso continúe. En ese momento, fingí recordar algo importante. Oh, pero hay algo que debo contarles, dije con expresión preocupada. Mientras ustedes estuvieron fuera, un hombre del banco vino a visitarme. Dijo algo sobre irregularidades en mi cuenta. Mentí deliberadamente para ver sus reacciones. Sus rostros se tensaron inmediatamente. ¿Un hombre del banco vino aquí?, preguntó Matías con voz aguda. ¿Qué tipo de irregularidades mencionó? Podía ver el pánico creciendo en sus ojos. No entendí muy bien, respondí fingiendo confusión. Habló sobre transacciones que no coincidían con mis patrones habituales o algo así. Me dijo que podría ser víctima de fraude. Cecilia y Matías intercambiaron miradas alarmadas. Mamá, espero que no le hayas dado ninguna información a ese hombre, dijo Cecilia con urgencia. Los estafadores frecuentemente se hacen pasar por empleados bancarios para obtener datos personales de personas mayores. Su capacidad para proyectar sus propios crímenes sobre otros era asombrosa. Le dije que tenía que preguntarles a ustedes primero. Mentí. Él dijo que regresaría la próxima semana para hablar conmigo nuevamente. Vi cómo el pánico se intensificaba en sus expresiones. Estaban calculando mentalmente cuánto tiempo tenían antes de que su esquema fuera descubierto por las autoridades bancarias. Definitivamente es un estafador, declaró Matías con convicción forzada. Mamá, bajo ninguna circunstancia debes hablar con esa persona cuando regrese. Los empleados bancarios reales no hacen visitas domiciliarias a menos que sea una emergencia extrema. Su desesperación por controlar la narrativa era palpable. Pero él tenía identificación del banco, insistí, añadiendo más presión a su paranoia. Y conocía detalles específicos sobre mis cuentas. La identificación se puede falsificar fácilmente, respondió Cecilia rápidamente. Y si alguien tiene acceso a tu información bancaria, podrían conocer esos detalles sin ser empleados legítimos. En ese momento, decidí aumentar la tensión aún más. Él también mencionó algo sobre investigar a personas que tienen acceso a mi información financiera, dije observando cuidadosamente sus reacciones. Dijo que los casos de fraude familiar están aumentando y que tenían que verificar a todas las personas que manejan asuntos financieros de adultos mayores. El color se drenó completamente del rostro de Matías.
¿Mencionó específicamente el fraude familiar?, preguntó con voz estrangulada. Sí, confirmé. Dijo que los hijos y nueras son frecuentemente los perpetradores porque tienen fácil acceso a documentos e información personal. Cada palabra que decía era como un clavo en el ataúd de su compostura. Cecilia comenzó a caminar nerviosamente por la sala. Eugenia, esto es muy preocupante. Si hay investigadores haciendo preguntas sobre tu familia, podrían estar tratando de crear problemas donde no los hay. Su intento de minimizar la situación era desesperado. Tal vez deberíamos consultar con un abogado antes de hablar con cualquier investigador. ¿Un abogado?, repetí con sorpresa fingida. ¿Por qué necesitaríamos un abogado si no hemos hecho nada malo? La pregunta los puso en una posición imposible. Si decían que necesitaban protección legal, estarían admitiendo implícitamente que había algo que ocultar. Si decían que no la necesitaban, parecería sospechoso que hubieran sugerido consultar con uno. Matías trató de recuperar el control de la conversación. No es que hayamos hecho algo malo, mamá. Es solo que los investigadores a veces malinterpretan situaciones inocentes. Si nosotros te hemos ayudado con transacciones bancarias en el pasado, podrían verlo como sospechoso sin entender el contexto completo. ¿Qué tipo de contexto?, pregunté con inocencia estudiada. Era otra pregunta diseñada para forzarlos a elaborar sus mentiras. Bueno, comenzó Cecilia, claramente improvisando, como cuando te ayudamos a hacer esas donaciones caritativas que querías hacer. O cuando te acompañamos al banco para los retiros de emergencia médica. Un investigador podría pensar que te estábamos presionando, cuando en realidad solo estábamos ayudándote a hacer lo que tú querías hacer. En ese momento, el teléfono sonó. Era parte del plan de Elena, una llamada programada para aumentar la presión psicológica. ¿Contesto?, pregunté mirándolos nerviosamente. No, dijeron ambos al unísono, lo cual fue muy revelador. Déjalo sonar, añadió Matías. Podría ser ese supuesto investigador bancario tratando de presionarte. El teléfono sonó varias veces antes de detenerse, pero pocos minutos después comenzó a sonar nuevamente. Parece urgente, comenté. Tal vez debería contestar. Absolutamente no, insistió Cecilia con voz firme. Si es realmente importante, dejarán un mensaje. Su negativa a permitirme contestar el teléfono reveló claramente su intención de aislarme de cualquier contacto externo que pudiera interferir con sus planes. Elena había predicho exactamente esta reacción. Los criminales siempre tratan de controlar la comunicación de sus víctimas para mantener su influencia. Después de que el teléfono dejó de sonar, Matías se acercó a mí con determinación renovada. Mamá, creo que deberíamos acelerar nuestros planes. En lugar de esperar hasta mañana, ¿por qué no vamos al banco esta tarde? Podemos arreglar todo antes de que ese supuesto investigador cause más confusión. Esta tarde, repetí con sorpresa genuina. Su prisa era tan obvia que incluso alguien verdaderamente confundido se daría cuenta. ¿No es muy apresurado? Ni siquiera he tenido tiempo de procesar todo lo que me están diciendo sobre mi memoria. Es precisamente por eso que necesitamos actuar rápido, insistió Cecilia. Mientras más tiempo pases preocupándote por estos temas, más estrés te causará. Una vez que Matías esté manejando tus finanzas, podrás relajarte y no preocuparte por nada de esto nunca más. La ironía de sus palabras era casi cómica. Me estaban diciendo que robarme completamente mi independencia financiera me daría paz mental. Pero, objeté débilmente, ¿no debería entender mejor qué documentos estaría firmando? Mi amiga Lucía siempre dice que nunca se debe firmar nada sin leerlo cuidadosamente. Al mencionar a Lucía, vi cómo se tensaron nuevamente. ¿Le has contado a Lucía sobre tus problemas de memoria?, preguntó Matías con voz tensa. No quisiéramos que se preocupara innecesariamente, o peor aún, que esparciera rumores sobre tu condición. No, no le he contado nada específico, mentí. Solo le mencioné que me sentía confundida últimamente. En realidad, Lucía sabía todo sobre la investigación y estaba esperando mi señal para intervenir si fuera necesario. Bien, respondió Cecilia con alivio evidente. Es mejor mantener estos asuntos en familia hasta que tengamos todo resuelto. No queremos que los vecinos o amigos comiencen a hacer preguntas o a interferir con decisiones que son puramente familiares. Su insistencia en el secreto era otra señal de alarma clásica.
Elena me había enseñado que los estafadores siempre tratan de aislar a sus víctimas de sus sistemas de apoyo. Al mantenerme alejada de Lucía y otros amigos, sería más fácil manipularme sin interferencia externa. En ese momento, decidí que tenía suficiente evidencia grabada para proceder con la siguiente fase del plan. Está bien, dije con resignación fingida. Si ustedes creen que ir al banco esta tarde es lo mejor, confío en su juicio. Solo espero que estén haciendo esto porque me aman y no por alguna otra razón. La culpabilidad que se reflejó momentáneamente en sus rostros fue casi satisfactoria. Pero se recuperaron rápidamente. Por supuesto que es porque te amamos, mamá, dijo Matías acercándose para abrazarme nuevamente. Todo lo que hacemos es para protegerte y cuidarte. Mientras me abrazaba, discretamente activé la señal de emergencia en el dispositivo que Elena me había dado. Era hora de que aparecieran los verdaderos profesionales. 5 minutos después de activar la señal de emergencia, escuchamos el ruido de varios automóviles estacionándose frente a mi casa. Matías y Cecilia se dirigieron inmediatamente hacia la ventana con expresiones de pánico creciente. ¿Quiénes son esas personas?, preguntó Cecilia con voz estrangulada mientras observaba a varios hombres y mujeres en trajes profesionales bajando de los vehículos. No lo sé, mentí con convicción Oscar Borti. Tal vez sean los investigadores del banco que mencioné. El color se drenó completamente de sus rostros cuando vieron a Elena dirigiéndose hacia la puerta principal acompañada de 2 agentes de policía y un oficial de seguros. El timbre sonó con autoridad. Matías me miró con desesperación. Mamá, no abras la puerta. Diles que no es un buen momento, que estás enferma o algo así. Su pánico era tan evidente que incluso los niños comenzaron a preguntar qué estaba pasando. ¿Por qué no debería abrir?, pregunté con inocencia fingida. Si son del banco, tal vez puedan aclarar toda esta confusión sobre mi dinero. Caminé hacia la puerta mientras Matías y Cecilia intercambiaban miradas desesperadas. Abrí la puerta y actué sorprendida de ver a tantas personas. Buenos días, dijo Elena mostrando su identificación oficial. Soy Elena Vargas, investigadora de seguros. Estamos aquí para hablar con la señora Eugenia sobre algunas irregularidades graves que hemos descubierto en sus cuentas financieras y póliza de seguros. Por favor, pasen, dije haciéndome a un lado. Mi hijo y mi nuera están aquí. Tal vez puedan ayudar a aclarar cualquier malentendido. Cuando Elena y su equipo entraron a la sala, Matías y Cecilia estaban de pie como estatuas, claramente calculando si tenían alguna posibilidad de escapar. Señor Matías y señora Cecilia, dijo Elena dirigiéndose directamente a ellos, necesitamos hacerles algunas preguntas sobre transacciones financieras realizadas en nombre de la señora Eugenia. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Tenemos evidencia de fraude sistemático, falsificación de documentos y robo de identidad que los involucra directamente a ambos. Cecilia inmediatamente adoptó una postura defensiva. No entiendo de qué está hablando. Nosotros solo hemos ayudado a Eugenia con sus finanzas porque ella tiene problemas de memoria. Qué interesante, respondió Elena con una sonrisa fría. Porque según nuestros registros médicos, la señora Eugenia no ha sido diagnosticada con ningún problema de memoria por ningún doctor legítimo. Además, continuó Elena abriendo la carpeta, tenemos evidencia de que ustedes presentaron documentos médicos falsificados alegando que ella tiene demencia avanzada. Le mostró a Cecilia las copias de los reportes falsos. ¿Puede explicar cómo obtuvieron estos documentos de un doctor que la señora Eugenia nunca ha visitado? Matías trató de intervenir. Debe haber algún error. Nosotros nunca presentamos documentos médicos falsos. ¿No?, preguntó Elena. Entonces supongo que pueden explicar estas grabaciones donde discuten planes para declarar a su madre mentalmente incompetente para obtener control sobre sus finanzas. Elena activó un dispositivo de audio y la habitación se llenó con las voces de Matías y Cecilia discutiendo cómo la vieja tendría que ser internada una vez que hubieran drenado completamente sus cuentas. Escuchar esas conversaciones grabadas me destrozó el corazón, pero también me llenó de una satisfacción feroz al ver sus caras de horror al darse cuenta de que habían sido descubiertos. Eso ha sido sacado de contexto, tartamudeó Cecilia. Estábamos hablando hipotéticamente sobre qué hacer si la condición de Eugenia empeoraba. ¿Hipotéticamente?, preguntó uno de los oficiales de policía.
También fueron hipotéticos los $160.000 que robaron de sus cuentas bancarias. La cifra me impactó. Había sabido que el robo era extenso, pero escuchar la cantidad total me quitó el aire. $160.000. Prácticamente todos mis ahorros de toda una vida de trabajo. Vi cómo Matías tragaba saliva convulsivamente al darse cuenta de que conocían el alcance exacto de sus crímenes. Elena se dirigió específicamente a Cecilia. Señora, o debería decir, señorita Carmen Ruiz, también conocida como Cecilia Morales, también conocida como Patricia Vega. Cecilia palideció como si hubiera visto un fantasma. Tenemos evidencia de que ha operado esta estafa en al menos 5 familias diferentes durante los últimos 7 años. Su verdadero nombre es Carmen Ruiz, continuó Elena, y tiene antecedentes criminales en 3 estados por fraude contra adultos mayores. Su supuesto matrimonio con Matías nunca fue registrado legalmente bajo ninguno de sus nombres reales. Esta revelación me golpeó como un martillo. Matías sabía que ella era una criminal profesional, o él también había sido manipulado. La respuesta llegó cuando Elena mostró transferencias bancarias que documentaban pagos regulares de Carmen a Matías que databan de 5 años atrás, mucho antes de que comenzara el fraude contra mí. Señor Matías, dijo Elena, usted ha estado recibiendo pagos de esta organización criminal durante años. ¿Puede explicar por qué Carmen le ha estado pagando $20.000 mensuales desde 2020? Matías abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, claramente sin tener ninguna explicación plausible. Uno de los oficiales de policía se acercó a Cecilia, o Carmen, con esposas. Carmen Ruiz, queda arrestada por fraude, robo de identidad, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude contra adultos mayores. Mientras le leían sus derechos, ella me miró con una expresión de odio puro que me heló la sangre. Matías González, continuó el otro oficial, queda arrestado por los mismos cargos como cómplice en esta operación criminal. Cuando le pusieron las esposas a mi hijo, sentí como si mi corazón se partiera en dos. A pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo el niño que había criado, y verlo arrestado era una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Antes de que se los llevaran, Matías me miró con lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento. No era supuesto que llegara tan lejos. Sus palabras sonaban genuinas, pero Elena me había advertido que los criminales frecuentemente expresan remordimiento cuando son capturados, no porque realmente se arrepientan, sino porque lamentan haber sido descubiertos. ¿Los niños son realmente tus hijos?, le pregunté con voz quebrada. Sí, respondió con voz ahogada. Eso al menos era real. Esa pequeña confirmación me dio un poco de consuelo. Mis nietos realmente eran mis nietos, aunque su madre fuera una criminal profesional y su padre un cómplice. Elena se acercó a mí después de que se llevaron a Matías y Carmen. Señora Eugenia, sé que esto es increíblemente difícil para usted, pero quiero que sepa que vamos a recuperar la mayor parte de su dinero. Hemos localizado las cuentas donde transfirieron sus fondos, y el proceso de restitución ya ha comenzado. ¿Y los niños?, pregunté preocupada. ¿Qué va a pasar con ellos? Servicios Sociales está evaluando la situación, me explicó Elena. Dado que usted es su abuela biológica y que Carmen no es su madre legal bajo su verdadera identidad, es posible que usted pueda obtener custodia temporal si lo desea. La idea de criar a mis nietos a los 68 años era abrumadora, pero también me llenaba de propósito. Ellos eran inocentes en todo esto, víctimas de las decisiones criminales de los adultos que deberían haberlos protegido. Durante las semanas siguientes, mientras el caso legal se desarrollaba, comencé a reconstruir mi vida. Elena cumplió su promesa. Recuperé $140.000 de los $160.000 robados. Los otros $20.000 habían sido gastados en el viaje europeo y otros gastos, pero la mayor parte de mis ahorros fueron restituidos. Lucía me acompañó a todas las audiencias legales. Eugenia, estoy tan orgullosa de cómo manejaste esta situación, me decía. Podrías haber sido víctima para siempre, pero decidiste luchar. Su apoyo fue invaluable durante esos meses difíciles. Obtuve custodia temporal de mis nietos después de una evaluación exhaustiva. Al principio fue desafiante explicarles por qué sus padres no podían estar con ellos, pero con la ayuda de consejeros profesionales, logramos navegar esa transición. Un año después, estoy sentada en mi jardín tomando café con Ismael, quien se convirtió en mi vecino favorito,
y eventualmente, en algo más que un amigo. ¿Alguna vez te arrepientes de haber luchado contra ellos?, me pregunta mientras observamos a los niños jugar. Nunca, respondo con convicción total. Hoy estoy sola en términos de la familia que pensé que tenía. Pero por primera vez en años, estoy en paz. Tengo mi dignidad, mi independencia, y una nueva familia que construí yo misma con personas que realmente me aman. Los niños corren hacia nosotros pidiendo galletas, y me levanto para atenderlos. Matías está cumpliendo una sentencia de 8 años por fraude. Carmen recibió 15 años como cabecilla de la operación criminal. A veces me preguntan por sus padres, y siempre les digo la verdad de manera apropiada para su edad, que sus padres cometieron errores graves y están aprendiendo las consecuencias. Mientras preparo la merienda para los niños, reflexiono sobre lo mucho que ha cambiado mi vida. Perdí a un hijo, pero gané mi libertad. Perdí una ilusión, pero encontré mi fuerza. Y aunque el camino fue doloroso, no cambiaría el resultado final. Hoy estoy sola, pero por primera vez en paz.